Dios te guarde, Dios te bendiga poderosamente. En estos últimos días hemos visto un espíritu que se ha empoderado de los hijos y de las hijas de Dios, y esto redunda en un espíritu de delicadeza o ñoñería, donde la gente eh, no se puede amonestar, la gente no se puede corregir, la palabra cuando es ministrada golpea fuertemente. Esto me da a mí a entender que hay una falta de oración, y por eso en esta ocasión yo quiero compartirte algunos minutos acerca de la importancia de la oración. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, en el verso 35, dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué significa? Jesús, el Hijo de Dios, eh, entendió la importancia de hablar con Dios, la importancia que tiene la oración. Entonces, en esta porción que acabamos de leer, nos registra que él se apartó a un lugar solitario, a un lugar aparte, donde no tenía ninguna interrupción, y se puso a orar. ¿Qué es la oración? La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios, donde nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial, con el eterno Creador. Y aquí podemos entonces descubrir que el propósito principal de este diálogo, de este medio para comunicarnos con Dios, es mantener una conexión con los cielos, o sea, entre nosotros y los cielos, que nos ayude a recordar que nuestra vida en la tierra tiene un propósito, que este propósito va más allá de lo que es terrenal y lo que es humano. Aquí radica entonces lo que es la oración y nos lleva a entender su importancia. Por eso podemos ver que la oración es una comunicación directa con el Padre y que ella nos unifica, nos ayuda a intimar, a tener secreto con nuestro Creador y con nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Partiendo de allí entonces, nosotros, los hijos de Dios, debemos tomar como inspiración a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Por el pasaje que leímos en Marcos 1:35, nos dice que Él se apartó. Jesús técnicamente no necesitaba la oración. Jesús es el Hijo de Dios. Viene desde el cielo, de un diálogo con el Padre, de un estilo de vida celestial, angelical, espiritual, de una deidad, y aún así Él entendía que debía orar. Entonces nosotros, simples mortales humanos, necesitamos tomar un ejemplo para poder concentrarnos en la oración. Esa oración es Jesús. Es Él, Jesús, quien nos va a fortalecer, quien nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Entonces, mis amados, es importante que entendamos que Jesús es nuestro guía. En la Biblia encontramos varios registros acerca de lo que es la oración. Y en especial en el Nuevo Testamento nosotros podemos citar algunas ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 14:23 nos registra la palabra de Dios, que de pronto dice la palabra en Mateo 14:23
que de pronto Jesús estaba en un evento, estaba ministrando, estaba compartiendo con ellos, les estaba enseñando la verdad. Gracias, Dios te bendiga, mamá. Les estaba enseñando algunos principios acerca del reino y despidió a la multitud. Alimentó a unos 5,000 allí, registra la palabra, y después de haber hecho esto, despidió a la multitud. ¿Y qué pasó? En el verso 23 dice que después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar. Dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él había despachado, había mandado a los discípulos y se quedó solo. A veces, cuando vamos a un tiempo de oración, no hay que ir con muchas personas, no hay que ir muy acompañado, porque en ocasiones cuando nos hacemos acompañar, lo que somos interrumpidos, no podemos lograr concentrarnos en lo que fuimos a hacer al lugar donde nos apartamos para orar. Entonces Jesús se apartó solo, dejó a los apóstoles en un espacio determinado y él se fue allí a orar y estuvo en un tiempo de oración. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 26 del Evangelio mismo de Mateo, en el verso 36, estoy citando algunos pasajes que nos hablan acerca de la oración. En el 26:36 dice de la siguiente manera: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Otra vez visualizamos que Él los apartó a ellos. No era mala su compañía. Son la gente que conforma su ministerio. Son la gente que lo acompañaba. Sin embargo, vemos a Jesús que los dejó a ellos en un lugar aparte. Dijo, espérenme aquí, mientras tanto yo voy y oro. Y dice que Él se apartó para orar. Pero ¿qué dice Marcos capítulo 6 en el verso 46? Estamos hablando acerca de la oración, de la importancia de la oración. En Marcos 6, a la altura del verso 46 dice, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Estamos hablando y podemos mencionar otras citas que nos hablan acerca de la oración. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 9, habla de las frecuentes oraciones o de los frecuentes momentos de oración que él tenía. En Efesios capítulo 1, verso 16, él habla acerca de esto. Y así como lo hacía Jesús y Pablo, y hay muchos ejemplos más en la palabra de Dios que nos hablan acerca de personas que tomaban un tiempo para orar. Y es lo que hacía que la gente resistiera, que la gente persistiera. Imagínense Jesús carente de oración. Un Jesús, un Mesías, carente de diálogo con Dios, de espiritualidad. Cuando fue arrestado, ¿qué no hubo hecho Jesús allí? Él dice en un momento, yo puedo pedir al Padre que mande legiones de ángeles para que me ayuden, pero no lo hizo. Porque tenía una vida de oración y él sabía cuál era el propósito por el cual él había venido. Y las personas que, como mencionamos hace un momento, tienden a apartarse de Dios por cualquier cosa, porque la palabra que fue predicada le chocó y golpeó su vida, o porque alguien dijo una expresión alrededor de ellos que le molestó, o porque una persona quizás con más tiempo que ellos en estos caminos sirviendo al Señor hizo algo que a ellos le impactó, deciden apartarse al Señor. Para ti yo tengo una pregunta: ¿quién fue que te llamó? ¿Te llamó el líder? ¿Te llamó el hermano? ¿O te llamó Dios? Cuando tú te haces esta pregunta y eres capaz de responderla, tú te vas a dar cuenta que nada ni nadie es un factor para apartarte de los caminos de aquel que te llamó, porque tú estás enfocado en aquel que depositó un llamado, un propósito, un ministerio sobre tu vida. Dios quiere que entendamos la importancia de la oración, pero ¿por qué hay que orar?
¿Por qué debemos orar? Permítame tomarle unos minutitos más y hablarle acerca de esto, porque en Efesios 6, versículo 12, nos habla y nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Escuche esto, por favor. Es importante que todo hombre y toda mujer de Dios, tanto los que tienen años, como los que tienen meses, como los que tienen días en estos caminos, entiendan que nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre. De acuerdo a Efesios, lo pueden consultar, capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde radica la importancia de la oración. Ahí es donde radica la necesidad que tenemos de orar. Posiblemente la manifestación de nuestra lucha sea a través de una persona que nos rodea. Escuche, por favor. Pero no nace allí, nace en el reino de las tinieblas. Son espíritus de la tiniebla que se rebelan en tu contra porque están molestos cuando tú oras. Están molestos cuando tú estudias, cuando tú lees la palabra de Dios. Escúchame, por favor. Es importante que siga escuchando. Y hay que observar que la vida de Jesús es una vida de oración. Jesús tenía constante momento. Siempre que él terminaba una administración, se iba al monte a orar. Se apartaba para orar. Jesús tenía una práctica habitual. Hoy nosotros tenemos prácticas habituales, pero esa práctica habitual que tenemos no incluye la oración. En cambio, Jesús, la práctica habitual que tenía era enseñar y orar. Siempre que terminaba una enseñanza, se apartaba a orar, se iba a orar, se conectaba con el Padre, se conectaba con el cielo. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, tú que me dices que te vas de la iglesia porque alguien dijo o hizo algo que a ti no te agrada. Tú que no te estás congregando porque la gente, tú entiendes que no está haciendo las cosas como tú quieres que se haga. La pregunta que quiero hacerte es, ¿estás teniendo un tiempo de intimidad espiritual? ¿Estás teniendo un tiempo para orar? ¿Te está conectando para hablar con Dios? Entonces, si no está teniendo un tiempo de intimidad con Dios, cuando se presentan algunas eventualidades en tu vida, tú vas a entender que la lucha tuya es con la persona que el enemigo posiblemente esté utilizando para atacarte. Pero voy a ir un poco más allá. A veces no es que el enemigo está utilizando a esa persona. A veces no es que esa persona me está atacando. Es que mi debilidad espiritual me convierte en alguien frágil. Y estoy tan frágil que las miradas me afectan. Estoy tan frágil que las palabras me afectan. Por no tener intimidad, secreto con Dios, y todo me molesta. A menudo Jesús se apartó de la gente que estaba atendiendo, escucha, aún de sus apóstoles, y se fue a un lugar tranquilo para orar. Muchas veces pasaba toda la noche orando, noche entera en la oración. Nosotros queremos imitar a Jesús en todo, excepto en la oración. Queremos pedirle a Dios que nos dé de todo, menos un espíritu de oración. Si Jesús, el Hijo de Dios, pasó una gran parte de su vida alertando a sus discípulos a orar, cuánto más deberíamos nosotros pasar tiempo de oración, tiempo en el secreto con Dios, tiempo en la intimidad. ¿En qué consiste la importancia de la oración? Digamos, a través de ella conocer a Dios. Es el único medio para conocer a Dios. Dios se revela a aquellos que realmente tienen el deseo, el interés de conocerlo.
Y eso se evidencia a través de la oración. Entonces, cuando ustedes me invoquen y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías 29:12 hasta el 13. Este pasaje es para aquellos que están dispuestos a pagar un precio, a pagar el precio a través de la oración para buscar el rostro del Señor. En la número 2, el punto número 2, el principio número 2, quiero dejarte en esta noche es que estamos facultados a través de la oración para cargar sobre ella nuestras baterías espirituales. Cuando un teléfono se descarga, cuando un teléfono se debilita, ya usted no puede llamar, no puede recibir llamadas. Los que están metidos en las redes viendo videos, escuchen, me quedan pocos minutos para hablar de esto. Muchos de nosotros usamos el teléfono, pero cuando se descargó, lamentablemente se va a apagar. La oración es la que nos recarga espiritualmente. Si siente que ya no tiene deseo de ir a la iglesia, a congregarte, si siente que ya no tiene deseo de predicar, que ya no tiene deseo de hablar a otro, de darle a otros lo que recibiste de parte de Dios, entiende, es que tu batería se está descargando. La respuesta es obvia. Si se descarga tu batería, te vas a morir. El tercer principio que quiero compartirte en esta noche acerca de la oración es que ella nos cambia. Posiblemente llegaste a este camino, a los caminos de Dios. Me quedan 4 minutos para hablarte de esto rápidamente. Por favor, escúchame. Llegaste a los caminos de Dios con algunas condiciones de vida en el mundo. Y sabe a ciencia cierta que aquí no son permitidas. Quizás espíritu de orgullo, arrogante, mentiroso y cuantas cosas más. Aquí no te serán permitidas. Pero todavía las cargas es porque no está teniendo un tiempo para la oración. Cuando oramos, Dios a través de su Espíritu nos quita todas aquellas cosas. Y donde estaban esas cosas que cargaban nuestra vida, entonces la oración llegó y se posicionó en mi vida, se posicionó en tu vida, y ahora somos nuevas criaturas, porque el Espíritu está en nosotros. La oración no solo cambia la situación, la circunstancia alrededor de nosotros, sino que también Dios nos cambia a nosotros mismos por medio de ella. Jacob había sido un tramposo, Jacob había sido un impostor. Él no fue sino hasta que realmente tuvo un encuentro con Dios, cuando comenzó a orar, que Dios hizo en él un nuevo hombre. Y oró toda la noche y su vida cambió. La oración es contestada por Dios. La Biblia dice que en Mateo 7, verso 7 hasta el 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, la oración tiene a alguien que la escucha. Me queda 2 minutos, 1 minuto y medio para hablarte de esto. Dios da buenas cosas a aquellos que la piden, porque Él dice que si un padre a su hijo que le grita hambre le da pan, no una serpiente, le da pescado o le da pan, mucho más Él a nosotros, a sus hijos, a quienes Él nos ama, si le pedimos en oración. Entonces Dios da a los que le piden, Dios da a aquellos que confían en Él. Me queda 1 minuto. Dios da a aquellos que prestan atención a su palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, atendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, Él se glorificará en nosotros y nos dará, en Efesios 3:20. No importa cuál sea tu situación, no importa qué circunstancia esté viviendo, por favor,
acércate a Dios por medio de la oración. Si siente deseos de abandonar, si siente deseos, estoy cerrando, si siente deseo de soltar la toalla, no busque un culpable. La culpa está aquí dentro cuando no hay deseo de orar. Saca todo eso, vomita todo lo que no es de Dios. Reprende todo espíritu de las tinieblas que se ha robado tu deseo de orar, que se ha robado tu deseo de entrar en la intimidad con el Padre, que se ha robado tu deseo de consultar a Dios y no a los hombres, de cuando necesita consejería de Dios, no la busque en consejo de alguien que está frío espiritual, búscalo en alguien que está caliente, que está activo, que está orando. Por favor, no permita que se roben lo que Dios sembró en ti. Gloria al nombre del Señor. Mi alma adora. Siento que esta palabra es para ti. Escúchame, por favor. No desmaye. Dios no te llamó porque sí, Él te llamó porque tiene planes perfectos, planes maravillosos para ti, planes de bendición, de llevarte a otro lugar, de expandir su palabra. Dios no quiere que te quedes estancado, Él quiere llevarte a otro nivel, Él quiere llevarte a otra dimensión. Por favor, cuando llegó aquel día, les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Lucas 22, 40 hasta el 46 le dijo: ¿por qué dormir? Levantaos y orad. Levántate y ora, no esté dormido, por favor, para que no entres en tentación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Otra ocasión vamos a continuar hablando acerca de esto, de la oración y su importancia. Por favor, suscríbete a mi canal y comparte este video. Si te gustó, déjanos tu comentario. Dios te bendiga.